Buenos días, mundo entero, para llevar un mensaje, el Evangelio de la Gracia, el Evangelio de Jesucristo, amén. Nuestro ministerio es el ministerio de reconciliación, reconciliar a Dios, reconciliar a las personas con Dios por medio de lo que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros, amén. La fe sin obra es muerta, ¿verdad? O sea, toda persona que tenga una fe sin la obra de Jesús en la cruz, sin el plan de Dios para salvación, su fe es muerta, ¿verdad? No tiene vida eterna. Entonces vemos hoy en día más familias que muchas personas dicen que tienen fe. Dicen, no, todas las cosas son por fe. Sí, por fe, pero ¿cuál fe? Fíjate, amada familia, para la claridad de la verdad en Cristo Jesús, la claridad de la verdad y entendimiento, que hay distintas religiones, ¿verdad? En el mundo entero, miles de religiones, ¿verdad? Pero resulta ser que tradición, aquí estamos en Venezuela, ¿verdad? Y hay muchas tradiciones aquí, 7, 8 tradiciones, doctrinas de hombre y dogmas de hombre que he conocido que utilizan la Biblia, utilizan la palabra y de aquí sacan textos bíblicos para conformar algún ministerio, algo, ¿verdad? Y agarran lo que está escrito, palabra de Dios, y conforman un ministerio. Conforman y hacen pues doctrina y cosas y dicen que hablan para Dios. Pero la Biblia enseña, amada familia, que el Espíritu Santo de Cristo, del plan de Dios para salvación, se recibe por fe. Y la Biblia enseña que todos nacimos pecadores, ¿verdad? Y el pecado en la carne, pecado carnal, todo lo que consume la carne, ¿verdad? Nacimos pecadores. En el momento que vamos creciendo y deberíamos ir estudiando la Biblia que dice la palabra de Dios para recibir el Espíritu Santo en mi alma, en tu alma. Entonces, el Espíritu Santo se recibe por fe, pero un espíritu inmundo en el alma también se recibe por fe. Entonces, por fe, entonces hay una fe verdadera del plan de Dios de salvación, del sacrificio de la cruz, del Evangelio de Dios en Cristo Jesús, para recibirlo por fe, del perdón de todos mis pecados, de creer que Cristo murió por mis pecados y recibir por fe el Espíritu Santo en mi alma. Y resulta ser que mi cuerpo todavía sigue siendo pecaminoso. ¿Entiende, amada familia? Entonces, para que una persona pueda tener un espíritu inmundo en el alma, entonces viene falsa fe. Distintas religiones, falsa fe. Poner la fe en aquello que nos dio la vida por ti, poner la fe en algo que no es el plan de Dios para salvación, de vida eterna. Entonces debemos entender que si el pecado trae malos deseos, entonces el pecado en la carne no desea lo espiritual del plan de Dios en Cristo Jesús, no desea al Espíritu Santo, no desea una verdadera fe, no. El pecado en la carne desea una falsa fe, un falso espíritu y un falso Dios, porque el pecado lo metió fue Satanás, el falso Dios. Entonces debemos entender que el alma tiene que ser protegida por el Espíritu Santo para vida eterna, que es la garantía de la vida eterna. Pedimos entender, para que una persona reciba un espíritu inmundo, a lo contra sobrenatural de Dios, recibe un espíritu inmundo también que es eterno, es lo contra sobrenatural de Dios. Oye, esto va en contra, esto también es sobrenatural, pero en contra de Dios. Hay una fe verdadera, espiritual, hay una fe falsa, espiritual, la verdadera, positiva, la falsa, negativa. Entonces, para que un espíritu entre a tu alma es por fe. No puedes pensar por un momento que naciste con un espíritu pecaminoso. No, naciste pecado y hay que nacer de nuevo. Nací naturalmente con pecado en mi carne y hay que nacer de nuevo. Entonces en ese momento de nacer de nuevo, creo que Cristo murió por mis pecados, ¿verdad? Nací por la palabra, por agua de la palabra y el espíritu, el poder de creer que Cristo murió por mis pecados para vida eterna, y esa persona vive. Nació naturalmente y ha nacido de nuevo por el poder y la obra de Dios en Cristo Jesús, del Evangelio, que es la muerte y resurrección de Jesús, que solo se recibe por fe.
Amén, para perdón de todos los pecados. Ahora, amada familia, una persona de estas distintas religiones del mundo, falsos evangélicos, falsos cristianos, el catolicismo, la santería, el mormón que se habla de Joseph Smith, solo Jesús, Pentecostés, todo aquello que sacaron de la Biblia, sacaron tradiciones de la Biblia, sacaron y montaron ministerios, ¿verdad? Entonces, hay mucha palabra en las religiones que están confundidas y Dios no es Dios de confusión. Otros ligan el Antiguo Testamento, como lo hacen muchos evangélicos, ligan el Antiguo Testamento con el Nuevo, ¿verdad? Y andan confundidos. Ahora la pregunta es, ¿quién mandó esa confusión? ¿El Espíritu Santo o el espíritu inmundo? Porque el Espíritu Santo te guía a toda verdad y te lleva a lo sobrenatural y te da el conocimiento de todas las cosas. Pero el Espíritu Santo me hace conocer a la falsa fe, al falso Dios. Al falso espíritu, me hace conocer que, oye, mi carne es pecaminosa. Todavía teniendo el Espíritu Santo llegan malos pensamientos a mi mente. Sí, pero el Espíritu Santo te ayuda a sacar esos malos pensamientos de la mente y a no estar cometiendo pecado. Ahora, amada familia, ¿cuál es la causa de que una persona sea homicida? ¿Cuál es la causa de que una persona sea violador? ¿Cuál es la causa de que una persona venda droga? ¿Cuál es la causa de una persona que sea homosexual, trans, todo eso, esos pecados? ¿Cuál es la causa de todos esos pecados deliberados que son descontrolables? Entonces, son pecados de la carne. Pero ¿cuál sería la causa de que hay un poder sobrenatural que impulsa esos pecados de la carne, los impulsa a que sean deliberados y descontrolados? Porque el deseo de un falso Dios es que mueras. Ahora, la causa es pecado espiritual. Recibió una fe falsa, está confiando en una fe falsa y resulta ser que esa fe falsa son espíritus inmundos que desarrollan todos los pecados espirituales en la vida de una persona. Por tener fe falsa es que peca carnalmente. Y entonces, a medida que anhela su fe falsa, va aumentando más sus pecados. No refrena pecado, la fe falsa no refrena pecado. ¿Dónde consigues tú esta fe falsa? En todas estas religiones. Cristiano falso, todo lo que sea falso y mentira, todo lo que es religión. Entonces resulta ser que Dios es amor. Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz por nosotros, para que todo en quien Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él mandó fue amor, Juan 3:16, de tal manera amó Dios a este mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo en quien Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, dice que Cristo iba a hacer morir, resucitar, para nosotros recibir por fe el bautismo del Espíritu Santo, reconciliados con Dios por la muerte y resurrección de Jesús para vida eterna. Amada familia, ¿cuál es el producto del mundo entero? De que el mundo se esté cayendo por homicidio, por robo, por hurto, por corrupción, por droga, por homosexualidad, por toda esa clase de pecados. ¿Cuál es el producto? ¿De dónde viene ese fruto? De una falsa fe, de una falsa religión, de una falsa doctrina de hombre, tomadas por Satanás, que metió espíritus inmundos y no pueden refrenar esos pecados. Nada de eso. Entonces, ¿qué me ayuda a refrenar pecado? Porque no puedo, una persona recibe el Espíritu Santo, pero en su carne todavía hay pecado, los malos deseos en su carne, los malos pensamientos. El Espíritu Santo me ayuda a refrenar pecado, a no cometer pecado. El Espíritu Santo me muestra que sigo siendo pecaminoso en la carne. Pero recibí el Espíritu Santo por fe. Y me ayuda a no andar pecando. Llega a mi mente y me dice lo que está bien y lo que está mal. Y me guía a toda verdad, al conocimiento de todas las cosas. Pero el Espíritu Santo te guía y te hace entender que es por fe y hay fe falsa. Eso te lo muestra el Espíritu Santo de Cristo, promesa de Dios Padre. Te muestra que hay Dios falso, te muestra que tu cuerpo es pecaminoso y te muestra que el producto de una vida pecaminosa, deliberada, viene por falsa fe. Entonces, la familia, las personas van a morir. ¿Por qué? Porque nacimos pecaminosos, no podemos entrar en esta condición al reino de Dios, ¿no? Y el que nos salva es el Salvador, Jesucristo, por fe, por creer en Él. Ahora, amada familia, cuando la persona muera, su cuerpo carnal va a morir.
y va al polvo. La paga del pecado es muerte. Ese cuerpo lo tiene que resucitar el Señor. El cuerpo va a morir ahí. Cuando la persona resucita en su cuerpo, todos vuelven a entrar al alma y van al juicio del gran trono blanco. Bendito de mi Padre, venid y heredará el reino de Dios. ¿Quiénes son esos? En tiempo de gracia ahorita. Los que creyeron que Cristo murió por sus pecados, los que tenían el Espíritu Santo. Los otros que dijeron, no todo el que me dice Señor, Señor, entra al reino de los cielos, sino que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, Señor, en tu nombre. ¿Y qué dice el Señor? Nunca los conocí, hacedores de maldad, al fuego eterno. Entonces, resulta ser que ¿qué tenían? Un Cristo falso. Tenían una creencia falsa. No tuvieron a Cristo verdadero, al Señor verdadero. Entonces resulta ser que hicieron obras, se justificaron por sus obras. Se justificaron porque decían, pero ¿por qué no revisaron? ¿Por qué no leyeron? Le pidieron al Espíritu Santo tener al Espíritu verdadero que garantiza la vida eterna. Tuvieron una fe falsa, de confusión. Dios no dio de confusión. Pero venimos a entender hoy en día, más familia, de dónde viene la fe falsa y de dónde viene la fe verdadera. Y debemos entender que la Biblia nos enseña en Gálatas capítulo 3 un hermoso mensaje, una claridad de los Gálatas que estaban confundidos con este tema, ¿verdad? Que se recibe por fe. O sea, para que una persona pueda andar pecando deliberadamente, tiene falsa fe. ¿Qué le van a preguntar en el trono blanco? ¿Qué le van a preguntar? Le van a preguntar por los pecados terrenales, carnales, cuando ya la persona murió y esos pecados no van carnales, y va su alma, cuerpo celestial, cuerpo, alma espiritual, y le van a preguntar, ¿tuviste la fe en el sacrificio de Jesús? ¿Te arrepentiste de la falsa fe? No. ¿A dónde va esa persona? Al infierno, porque le van a preguntar es por fe. No le van a preguntar por los pecados porque el producto de haber pecaminoso es la falsa fe. Entonces debemos entender, amada familia, en el trono, en el cielo, no nos van a preguntar nosotros por los pecados terrenales. No, nos van a preguntar por lo que impulsó los pecados terrenales. Entonces, por fe, es por creer. Entonces, amada familia, tienes al falso evangélico, tienes al falso cristiano, son creyentes falsos. Tienes al catolicismo, tienes al mormón, que va con Joseph Smith, tienes al santero, con todas sus idolatrías de muñecos, tienen ojos y no ven, tienen pies y no caminan, todo eso. Tienes que entender de que testigos de Jehová, religiones, doctrinas que se ven, dogmas de hombre, todo aquello, Pentecostés, todo aquello, solo Jesús, sacaron doctrinas, sacaron de la Biblia y montaron ministerios. Y el único ministerio de nosotros es de reconciliación, el del Espíritu Santo. Ahora montaron ministerio y el pecado en la carne te pone el deseo de falsa fe. Y tienes que estudiar la Biblia para estar claro. Entonces, una persona para ser salvo, ¿de qué tiene que arrepentirse? De lo que le produce todos esos pecados. Falsa fe. Oye, ¿verdad? Debo tener fe en Jesucristo para refrenar los pecados y pedirle a Él. Una persona que tiene el Espíritu Santo cayó en algún pecado y la gente dice, no, perdió la salvación. No. Una persona que tiene el Espíritu Santo, que tiene la verdadera fe, cayó en un pecado, lo que va es al perdón, no tiene nada que ver con la salvación. Señor, perdóname por desobedecerte. Más nada. No tiene nada que ver, ese perdón no tiene nada que ver con la salvación, porque la salvación es una sola vez y para siempre, y es por fe en la sangre de Jesús. Más nada. Y el salvado cayó en algún pecado, alguna falta, que así sea de un pensamiento. Señor, perdóname por ser mal pensamiento. Señor, perdóname porque discutí, caí en aquello. Y la bendición es entender que si no tiene el Espíritu Santo, ¿cómo pide perdón la persona a otro cuando peca? ¿No? Pues los pecados son sobrenaturales y vienen a deliberar los pecados carnales y tienen una deliberación de pecado finito. Entonces, en el juicio del gran trono blanco, no le van a preguntar por los pecados carnales, le van a preguntar por los pecados espirituales, según sus obras espirituales, no naturales. No va a llegar al cielo y decir, oye, mira, lo que pasa es que yo era un buen trabajador y yo pecaba menos que aquello, y era un poquito más bueno y ellos eran malos. ¿Así es la salvación? No, que yo era ingeniero y era lo mejor y me portaba bien y le llevaba comida a mis hijos todos los días. Sí, muy bueno. Eso es una obra natural. Y el pan espiritual, perdón por fe, ¿dónde queda?
¿Dónde queda el sacrificio de Jesús de entender que la confesión es de fe? Esta es la palabra en tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra que predicamos. Es entender la bendición, amada familia, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó a los muertos, serás salvo. Creyeres, fe, que Dios lo levantó a los muertos, que resucitó el Señor, que derramó sangre por mí, que dio la vida por mí y resucitó al tercer día y me da vida eterna por fe. Amén. ¿De qué tienes que arrepentirte? De la falsa fe. De la falsa fe. ¿Y dónde están toda esta falsa fe? Bueno, tú ves un montón de religiones, doctrina de hombres, ¿verdad? Genera, la falsa fe que genera dinero. Eso es la falsa fe. ¿Y qué genera la falsa fe? Condenación eterna. Y hay distintas fe, distintos dioses, mientras que la Biblia habla de un Dios verdadero, de tener a Cristo para tener a Dios, de tener el Espíritu Santo para tener a Cristo, y que el Espíritu Santo es la garantía de mi alma. Es la bendición y la claridad. Entonces, para una claridad, Gálatas capítulo 3, el Espíritu se recibe por la fe. El Espíritu Santo, por la fe. ¿Cuál fe? Creer que Cristo murió por mis pecados, la fe del Evangelio de Dios, cumplió Jesucristo. Una sola fe. No varias fe que la ligan, un pocotón de fe, que tienen una pelea ahí los católicos con los testigos, con los evangélicos. Mi Dios es mejor que el tuyo. Vente para acá, para mi iglesia. Y tienen una pelea ahí. No, el Dios verdadero solo trajo amor para que todas las personas se amaran unos con otros. Y la gran mentira hoy en día están diciendo, no, Dios es de los católicos, los mormones, Dios es de todo y un solo Dios. Mentira. Dios verdadero mandó a su Hijo Jesucristo para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, porque cree que Cristo murió y tomó la cruz por nosotros, por gracia, por fe, no por obra. Entonces, la fe sin obra es muerta, ¿verdad? Ahora, si tu fe está puesta en tus obras es muerta. Yo lo hice, mira, tu fe está puesta en la obra de Jesús, en el plan de Dios de salvación, tienes vida eterna. Y tu fe no la puedes ligar con tus obras, ni con la fe falsa, ni con ídolos, nada de eso. Es entender, amada familia, eres salvo tú por lo que tú hagas. Si tú eres salvo por lo que tú haces, entonces Cristo no hizo nada por ti. Y Dios no tuvo un plan de salvación que es la divina Trinidad. La pregunta sería hoy en día, ¿eres salvo por tu obra? ¿Eres salvo porque confiesas un pecado que cometiste? No. Eres salvo por creer en Jesucristo. Mira la confusión de los Gálatas. El Espíritu Santo que trae el apóstol Pablo le dijo estas cosas. Mira cómo dice. Que eran los Gálatas, ya frontera, vean, en Galacia. El apóstol Pablo se le va a predicar y los Gálatas están confundidos con las obras de la ley. ¿Cuál es la obra de la ley? Perdón de los pecados cometidos por un sacrificio de animalito, ¿verdad? Y Cristo ya fue crucificado. Y mira lo que dice en Gálatas capítulo 3, del 1 al 5, dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante ya cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente en vosotros como crucificado. El Evangelio. Ya fue presentado Jesucristo crucificado. Buena nueva, Cristo resucitó. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Romanos 10:17, la palabra, la fe por oír la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo. Amén. ¿Cómo recibiste el Espíritu Santo? Por obras de la ley. Ellos piensan que recibían el Espíritu Santo otra vez por diezmar, por el sacrificio de animales, perdón de pecado, por circuncisión de prepucio, por ir el día de reposo, por obedecer a un pastor. Pensaron por las obras de la ley, por ser bautizado en agua, por las obras de la ley que se ven. No, es por la gracia de Jesús que ya Cristo fue presentado crucificado. Entonces dice el 3. Tan necio soy, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora habéis acabado por la carne. Acabado por la carne. ¿Qué estaban haciendo los Gálatas? Pecaban y pedían perdón de los pecados. ¿Y qué hacían? Un sacrificio. Vas a acabar por la carne. ¿Y cómo mostraban ellos el pecado? Hacían un sacrificio para pedir perdón de que cometieron un pecado en la carne. ¿Y por qué es un sacrificio? Porque dice que la ley es espiritual y de esa forma era el perdón del pecado carnal.
Entonces resulta ser que ellos no estaban entendiendo que ya Cristo fue crucificado, ya vino el Evangelio, todos los pecados fueron perdonados. Quiere decir que si pecaron en la carne, ¿qué tenían que hacer? Una desobediencia, ¿verdad? Oye, Señor, perdóname porque te desobedecimos al Señor Jesucristo. Más nada, no tenían que hacer más nada. Y aún ese perdón que piden por desobediencia, ¿verdad? Porque desobedecieron, cayeron en pecado, que les va a dar vida eterna, no, porque Cristo da la vida eterna, no solo va a vivir para siempre por fe, más nada. Entonces, venimos a entender que los gálatas están confundidos. Entonces, dice el 4, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Mostraban que eran salvos, como que todavía no eran salvos. Había mucha duda aquí de estos gálatas de que mostraran la salvación. No, porque salvo, creíste en el sacrificio de Jesús, ahí ya tienes vida eterna. Pero si te vas a hacer un sacrificio de animal debajo de la ley, si te vas a obedecer a un pastor, si te vas al día de reposo, si te circuncidas el prepucio, si pagas diezmo, si estás obedeciendo el Antiguo Testamento, habrás sido salvo, habrás recibido la buena nueva de Jesús. Vaya a acabar por la carne, que acababa por la carne, pedían perdón de pecado, y entonces resulta que hacían un sacrificio de animales. Oye, esto como que todavía no se han convertido. Entonces dice el 5, aquel pues que os suministra el Espíritu hace maravilla entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por oír con fe. Ya no son las obras de la ley. ¿Cuáles son las obras de la ley? El día de reposo, circuncisión de prepucio, ¿verdad? De reposo el día sábado, circuncisión de prepucio, obedecer al pastor de turno, adorar y allá congregarse, pagar diezmo, bautismo de agua, lavamiento y bautismo de agua, obras de la ley, ya no se reciben así. No es por lo que se ve, es por el que no se ve que murió y resucitó por nuestro pecado. Ya claramente fue Cristo crucificado aquí, dijo el apóstol Pablo, que tenían que tener fe, vivir por fe, por aquel que no se ve. Entonces, estaban tratando ellos de llevar una fe muerta, sí, porque la fe viva es el plan de Dios para salvación. Cristo muriendo por nuestro pecado. Esa es la fe que pone el Espíritu Santo en la obra de Jesús. Amén. Es la hermosa bendición. Entonces, ahora resulta ser, amada familia, ¿cómo recibe un espíritu inmundo la persona? No es por fe. Ahora, recibo el Espíritu Santo por creer que Cristo murió por mis pecados. Esa es la única fe, una sola. Un solo Dios, un solo Señor, un solo Espíritu, una sola fe, un solo bautismo. Fe, creer que Cristo murió por el pecado, recibe el Espíritu Santo. ¿Y cuál es, cómo una persona por fe negativa, espiritual, falsa, de un Dios falso, algo sobrenatural espiritual que nunca muere, que también va a una condenación en el infierno porque nunca muere, es algo espiritual y va al alma también, sí, se apodera del alma y empieza a persona a tener pecados espirituales, impulsan los pecados pecaminosos de la carne, los delibera y se pone esa persona pecaminosa y no tiene quien lo ayude a parar esos pecados. Entonces el Espíritu Santo es el único que refrena pecados carnales, limpia de pecados espirituales, al alma. Entonces, para que una persona hoy en día pueda entender de qué se tiene que arrepentir, cuál es su confesión de fe y de qué tiene que arrepentirse de la falsa fe, para que salgan los espíritus inmundos, su alma sea libre, sea rescatada por el Espíritu Santo y venga el Espíritu Santo, oye, todavía quedan pecados carnales, que me ayude a refrenar pecado, a no andar pecando. El Espíritu Santo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amada familia. Te doy este mensaje de la fe sin obra es muerta cuando las personas siguen pensando, no, que yo tengo que hacer obra en el Antiguo Testamento. Ahora, resulta ser que estamos en el Nuevo Testamento, fe en la gracia. La fe sin obra es muerta. O sea, tu fe sin creer en la obra de Jesús, del plan de Dios de salvación, es muerta, amada familia. No sigues pensando que es porque tú hagas obra. Que es una obra. Yo pequé y hice mi confesión de pecado, ¿verdad? Eso es una obra. El salvado pidió perdón por desobediencia, más nada. No tiene que estar haciendo sacrificio de animales, ni rindiéndole cuenta a otro hombre, ni confesándole pecado a otro hombre. No, tú tienes una intimidad con el Señor. Más familia, Cristo lo dijo. Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, hoy en día nosotros queremos hacer nuestra voluntad y no queremos hacer la voluntad del Señor. Que el Señor que nos enseña
oración espiritual, sobrenatural, predicación sobrenatural, espiritual, predicación, congregarnos y recibir palabras sobrenaturales, espirituales. Jesús lo dijo. Las palabras que he dicho son espirituales y son verdad. Verdades del reino de Dios, de otro mundo, justicia, amor, paz, fe para rescatar el alma. Y tu cuerpo que va a morir se va a deshacer, que va a pagar el pecado, ¿verdad? Todos esos pecados carnales se van a ir cuando muera tu cuerpo, resucite un cuerpo celestial, sin pecado, une al alma y va al juicio del gran trono blanco. Entonces resulta ser que los benditos de mi Padre al reino eterno de heredad. Y los que no creyeron, los que no eran benditos, no eran bendecidos, fueron a condenación eterna. Más familia, el bien y el mal, la fe verdadera, la fe falsa. Debo entender, leer la Biblia y pedirle al Espíritu Santo que me haga comprender su escritura y profundizarla, porque a la Biblia le metieron manos, sí, pero no pudieron borrar muchas cosas. Todo ahí en la Biblia profundiza bastante y vas a conseguir la verdad. Le pide mucho al Espíritu Santo que te va a llenar y te va a aclarar toda verdad. Que Dios te bendiga, amada familia. Que la gracia de Jesús te llene. Y recuerda, al mundo entero hay una sola fe. ¿Y cuál es esa? Creer que Cristo murió por nuestros pecados. Arrepentimiento es ¿qué? ¿De qué? De falsa fe. Mira, no. Esa fe es mala. Mi fe sin la obra de Jesús en la cruz, sin el plan de Dios de salvación, es muerta. Que Dios te bendiga, que la gracia de Jesús te llene. Y recuerda, no dejes de ver estos mensajes, porque estos son de edificación del pueblo de Dios en Cristo Jesús, que somos cuerpo de Cristo dirigido con el Espíritu Santo. Nuestro pastor se llama Jesucristo, el que dio la vida por nosotros en la cruz y nos dirige con su Espíritu Santo. Amén.